Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con carisma dominico en el Perú. También se une otra red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apomaque Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, 107 días de aislamiento social obligatorio y el día de hoy estamos terminando este aislamiento social obligatorio, bueno, en muchas partes del Perú porque otras continúan. Vamos a ver hasta cuándo. Bien, Rosa María, ya estamos en comunicación en este día 107, hoy es 30 de junio del año 2020. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestra audiencia, ya en pleno invierno en Lima, mañana es 1 de julio, ¿quién diría, quién nos hubiera dicho el 15 de marzo que parece tan lejano, y el día 30 de junio vamos a estar discutiendo cómo salíamos de la cuarentena? Acuérdense ustedes que nos dijeron que era por 15 días, y acá estamos, seguimos transmitiendo desde casa, y probablemente lo sigamos haciendo. Una constatación que hay que hacer es que, creo que es una verdad que todos conocemos, el virus no se ha ido a ninguna parte. El virus no ha mutado, el virus no está siendo combatido con un tratamiento, con una vacuna. El virus sigue ahí, exactamente igual como el 15 de marzo. ¿Qué ha cambiado en estos 3 meses y medio? Lo que ha cambiado es nosotros mismos. El virus no ha cambiado, pero la gente en el Perú sí ha cambiado. Hay algunas encuestas hoy día publicadas en La República que creo que nos dan una idea de lo que ha cambiado. Casi el 50% de los encuestados tienen a un familiar o amigo contagiado. 50% de los encuestados dicen que tienen un familiar o amigo encuestado. Esto no parece ser, ¿no es cierto?, la cifra de 270.000 contagios que señala el Ministerio de Salud como cifra oficial. Esperemos que con este análisis de prevalencia de la enfermedad, por lo menos se está haciendo para Lima, logremos saber exactamente cuál es la amplitud de la enfermedad, qué tanto se ha extendido. Comenzamos la cuarentena, recuerda Abel, sin ningún fallecido y con 70 contagiados. Eso era todo.
¿Es posible que alguna gente haya tenido antes la enfermedad? Es posible. No sabemos, sino a partir del caso cero, ¿cierto? A partir de ese caso, ¿qué fue lo que pasó después en el Perú? Pero, como hemos dicho varias veces, sin un adecuado seguimiento de casos, sin seguimiento de contactos, sin aislamiento de contactos, ha sido muy difícil seguirle la pista a la enfermedad durante estos 3 meses y medio. Oficialmente son 270.000 contagiados, oficialmente estamos encima de los 9.000 muertos, acercándonos rápidamente a los 10.000 fallecidos, en una cifra que crece entre 180 y 200 personas diarias, y la verdad es que no decrece. La semana pasada hubo un día en que regresamos a una cifra de mayo, pero al día siguiente volvió a subir. Seguimos en 180 a 200 fallecidos diarios, a nivel nacional, por cierto. Por lo tanto, la enfermedad sigue intacta. La enfermedad no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado somos nosotros, como digo. Hemos cambiado porque hemos aprendido a manejarnos en la enfermedad. Cuando esto empezó, las personas no sabían usar una mascarilla, no sabían qué era la distancia social, no sabían cómo manejarse en público con otras personas. Hoy día creo que todos hemos aprendido, o por lo menos hemos recibido las indicaciones suficientes y reiteradas de pararnos sobre un circulito, ¿no es cierto?, para entrar a un establecimiento comercial, lavarnos las manos constantemente en la medida de lo posible, porque no todo el mundo tiene agua y jabón. Hemos recibido también recomendaciones sobre cómo usar mascarillas, qué tipos de mascarillas hay, etcétera. Y también, hay que decirlo, somos otros porque el bolsillo sale pues muy deteriorado de esta situación. Los ingresos de las familias peruanas se han visto destruidos en algunos casos. El 50% del país el primer mes de cuarentena dijo que no recibía nada, que había perdido el íntegro de sus ingresos en una encuesta, y el 35% señaló que había visto reducidos sus ingresos considerablemente. Tenía ingresos, pero considerablemente, y solo el 15%, el 10%, me parece, porque el otro grupo no trabajaba, señaló que seguía recibiendo lo mismo, y eso es básicamente el Estado, esa es la planilla pública. Entonces, la familia en el Perú hoy sale muy, muy golpeada en lo económico, pero también con algunas habilidades aprendidas durante la cuarentena. Y creo que sí hay un espacio ahí para hablar de cosas positivas. Las familias han ahorrado o han dejado de gastar, o mejor dicho, más que ahorrado, porque no han podido guardar nada, han dejado de gastar en una serie de cosas que son parte importante de su canasta familiar. Por ejemplo, el transporte. Al no ir a trabajar, los costos de transporte, ya sea en ómnibus, en taxi, en el carro particular, ¿no es cierto?, parqueo, hasta lavar el carro te has ahorrado porque no tienes que ir a ninguna parte. ¿A dónde vas a ir? No hay a dónde ir. Ni siquiera a trabajar o a comprar que no sea cerca a tu casa. Durante, 3 meses y medio. Luego, todos los gastos de entretenimiento, esparcimiento, bueno, es triste decirlo, pero eso ha sido un ahorro. No hay ni dónde comprar un helado en un parque, porque no hay ni parque ni helado. Entonces, sí creo que en algunas cosas las familias han ahorrado de manera sustantiva. Algunos colegios privados han hecho algunos descuentos, las universidades privadas no lo han hecho porque se les ha caído la matrícula, esos han sido los problemas más graves. Otros han ahorrado por el hecho de no comer fuera de su casa, sino comer dentro de su casa. Eso ha significado un gran ahorro. Y en fin, han habido ahorros familiares que pueden haber sido importantes en el sentido de no gastar. Pero claro, eso afecta el consumo del país, y el consumo del país es sustancial para que la economía vuelva a crecer. Así que a partir de ahora seguramente tendremos que salir un poco más, y eso significa gastar un poco más. El teletrabajo nos ha cambiado. Yo hago este programa desde mi casa y no hemos perdido ningún día de comunicación. Las únicas veces que hemos tenido problemas lo hemos tenido que hacer por teléfono, pero no hemos dejado de estar comunicados ni un solo día. ¿Cuánto tiempo vamos a tener trabajo remoto? Yo creo que todos los que estamos en trabajo remoto vamos a quedar en trabajo remoto por bastante tiempo. ¿Por qué? De nuevo el mismo problema, porque el virus no ha desaparecido.
Las personas que han logrado desarrollar sus tareas de esta manera y que además tienen que tomar transporte público para ir a su trabajo, no deberían volver. El riesgo más grande está en este momento en el transporte público. Un transporte público que no ha sido usado al 100% durante la pandemia, sino al 50% en el mejor de los casos, con muchas horas de toque de queda, restricciones los domingos, etc. Por lo tanto, no ha estado a su full capacidad. Pero de todos los estudios hechos hasta ahora, se determina que los lugares cerrados, hacinados, donde uno pasa mucho tiempo, o sea, las tres variables, son la fuente del contagio de esta enfermedad. Y no hay lugar más cerrado, más hacinado, donde uno pasa mucho tiempo que una combi. Y lamentablemente la mayoría de los limeños no se desplaza en el metro de Lima o el metropolitano, donde se hacen cumplir las normas, sino se desplaza en taxis colectivos, que serán ilegales en Lima, pero que son aplaudidos y aprobados y apoyados por el Congreso de la República. Y esa es probablemente una de las mayores fuentes de contagio. Y ya hemos visto que, como los mercados y los bancos, el gobierno se demora más o menos 2 meses en darse cuenta de que la mayor fuente de contagio la tiene en la nariz. Así que, a cuidarse cada uno. Si usted no tiene que ir a trabajar, y puede trabajar desde su casa, tiene que discutir con su empleador seriamente la posibilidad de seguir trabajando desde su casa. Si usted no necesita tomar transporte público y puede caminar un poco más, puede ir en bicicleta, hágalo. O si su empresa le provee movilidad propia, úsela. Hay alternativas al transporte público, pero yo le recomendaría a la mayoría de los limeños que se alejen todo lo que puedan de un paradero. Si usted es una persona que trabaja fuera de su casa, negocie también con su empleador ir a trabajar 1 o 2 veces por semana. Y si va 1 vez por semana, tal vez pueda pagar un taxi, que es bastante más seguro que ir en un vehículo de transporte colectivo. Los niños y los universitarios no van a regresar a las clases, por lo tanto eso baja la presión en ciertas horas sobre el transporte público, pero de todas maneras, regresar a trabajar implica que miles de personas van a salir a la calle y van a usar transporte público. Tenemos que tratar de que el transporte público sea para aquellas personas que no pueden dejar de ir a trabajar. Estamos hablando del personal médico, de personal de las Fuerzas Armadas y de la policía. Estamos hablando de personas de algunos niveles de la administración pública, pero para los demás, para empresas particulares, etcétera, considere usted la necesidad incluso de mudarse cerca a su trabajo temporalmente para no usar un vehículo de transporte público. Buscar alguna alternativa. Compartir un carro particular entre varias personas, por ejemplo. Que todas se conocen, que todas han hecho más o menos la cuarentena cerca, juntas, que están seguros de que esas personas, además que si pasa algo todos son ubicables, ¿no es cierto? Cuando uno sube un bus, no tiene la menor idea con quién está subiendo. Entonces, la posibilidad de contagiarse y perseguir al contacto es imposible. En cambio, si yo voy en una movilidad de la empresa todos los días con las mismas 5 personas, si una se enferma, los otros 4 inmediatamente nos ubican de antemano y probablemente nos hagan la prueba y salimos positivos y nos dan algún tratamiento preventivo al inicio de la enfermedad. Recuerden ustedes que la mayoría de las personas que contraen esta enfermedad son completamente asintomáticos. Nunca supieron que tenían la enfermedad siquiera. Ni su cuerpo ni la sintió. La mayoría son asintomáticos. Y es lo más peligroso, porque si uno ve a una persona estornudando, tosiendo, no se va a acercar, pero una persona completamente asintomática no representa ningún peligro. Entonces, ese es el problema central con esta enfermedad. Si esta enfermedad fuera fulminante con todas las personas que la contraen, ¿no es cierto?, sería más fácil de identificar, pero no es así. Nadie sabe si es entre el 50 y el 80% de personas que no hacen ningún síntoma, cero, nada. Otras personas, la minoría, sí tienen un resfrío espantoso, otras ya tienen mucho más complicaciones, no pueden respirar y 5% tienen que entrar a un hospital porque necesitan oxígeno. Y de ese 5%, la mitad entra a una UCI y de la UCI la mitad muere. Y esa es la cifra que tenemos.
Entonces calculen ustedes la cantidad de enfermos verdaderos que hay. Ahora, haciendo un balance de esta época, Abel, cosas buenas también han pasado, eso sí hay que decirlo, ¿no? Las familias han tenido oportunidad de estar mucho tiempo juntas. Y convivir en familia las 24 horas del día tiene sus retos, pero también tiene sus gratificaciones. Yo conozco padres de adolescentes que están muy contentos. Dicen, no, los chicos no salen en las noches y ya no nos la pasamos con angustia. Hay gente que le gusta mucho que haya toque de queda porque efectivamente sus hijos no salen, porque las noches son más tranquilas, porque se duerme mejor. Pero hay que recordar que esto es temporal y hay que recordar que socializar es parte de ser humano. Y impedir la socialización o ver la socialización como si fuera un daño a la juventud es un error. Esperemos que esto pase. ¿Pasará pronto? No hay ninguna todavía señal de que pueda pasar pronto. Lo más cercano que tenemos es el experimento de Oxford con AstraZeneca. Está discutiéndose para octubre sacar una vacuna. Empieza julio, están en la etapa 3, están en la última etapa, antes de pasar a la 4, que es en realidad la fase donde ya vacunan a miles de personas. Hay buenas noticias por ahora, no hay ninguna razón para creer que el experimento haya fracasado. China también va muy embalada en otro, y Estados Unidos también, pero creo que el de Oxford es el que está más adelantado. Si saliera esta posibilidad, esperemos que el Perú no quede pues rezagado, como sucedió con las pruebas moleculares, con los respiradores, con las mascarillas y con todo aquello que llegó tarde, ¿no es cierto? Chile y Brasil ya han negociado la compra de vacunas. Ya, Brasil está participando en el experimento y además se le ha dado licencia a Brasil para que también pueda tener producción local si es que el experimento tiene éxito. Estoy hablando del mismo experimento de Oxford y AstraZeneca. AstraZeneca es un laboratorio gigantesco y es como si yo les dijera acá en el Perú, pues Roche, Abbott, y Oxford es una universidad, por supuesto, muy prestigiosa. Entonces, esta combinación de esfuerzos está logrando un resultado hasta el momento positivo. Hasta el momento. Ahora, ustedes saben que los experimentos en fases de experimentación pueden simplemente terminar abruptamente porque hay una consecuencia no esperada, y eso es lo que están buscando, ¿no? Efectos colaterales adversos. Hasta el momento, las cosas van bien. Pero claro, una cosa es vacunar a cientos de personas y otra cosa es vacunar a miles de personas, donde sí comienzan a aparecer efectos secundarios, efectos adversos, efectos a mediano plazo que no conocen actualmente. Por eso es que una vacuna se demora 5 años en salir al mercado. Esta vez no va a ser así, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y reitero, las autoridades de salud peruanas, que todo lo hacen bien y que no tienen ninguna capacidad de autocrítica, espero que en algún momento, ¿no es cierto?, puedan lograr un resultado. Hay un comité ya nombrado para elegir vacuna en el mundo, pero esperemos que este comité trabaje lo más rápido posible, de verdad, porque no podemos llegar tarde siempre, ¿no? Reitero, Brasil ya tiene, con todas las dificultades y problemas que tiene Brasil, Brasil ya es parte del experimento. Hay voluntarios brasileños siendo vacunados en este momento. Y a cambio de eso se está generando una relación por la cual en Brasil se va a poder producir, se le va a dar la capacidad de producción de la patente, digamos, a los brasileños para que la produzcan. Ojalá les podamos comprar a ellos también. Se necesitan millones de vacunas. Y hay algo además que todavía no se conoce, que es el ciclo de vida del virus. Lo que les voy a decir, me lo explicaron este fin de semana y me quedé muy sorprendida. Las personas, por ejemplo, que se vacunan contra la influenza, se vacunan todos los años. Porque el ciclo de vida de los virus que están ahí, que son varios de influencia, es 1 año. Así como los niños chiquitos los vacunamos contra la polio cuando son chiquitos, basta esa vacuna para protegerlos toda su vida. Hay virus que tienen efectivamente una protección de muchísimo tiempo. Y hay otros que tienen una protección de 6 meses. Entonces, ¿va a haber que vacunar a toda la humanidad cada 6 meses? No lo sabemos todavía. Hay muchas cosas que todavía están
por discutirse. No sabemos si las personas que ya se enfermaron no se van a volver a enfermar por mucho tiempo o por cuánto tiempo. Es decir, si yo tuve el virus, ¿los anticuerpos me protegen 6 meses? ¿1 año? ¿Para siempre? Esto es como cuando tú eres chiquita. Yo ya tuve varicela, no me voy a volver a dar. Bueno, en este caso sí puede volver a dar. Aparentemente sí, pero de una forma mucho más, menos dañina, digamos, para la salud. No, ya no causa la muerte. Ya no te pone en riesgo. Tu cuerpo ha aprendido a convivir con la enfermedad. Pero todas estas preguntas médicas todavía están ahí, sueltas en el aire. Y mientras tanto, en el Perú tenemos unas discusiones, Abel, que tú dices, Dios mío, ¿qué cosas estamos discutiendo acá? En este programa vamos a hablar bastante de economía, porque va a estar Alonso Segura en unos momentos con nosotros, exministro de Economía, para hablar de cómo volvemos en lo económico. Por eso he dejado para más adelante ese tema. Pero estamos en discusiones económicas que no tienen casi ningún sentido. Y también en gestión pública que yo francamente no entiendo. El día sábado me avisaron a través del Twitter que, primero a través de un WhatsApp de una persona mía, me metí a mirar efectivamente que el Estado peruano iba a mandar una encuesta a tu celular a través de un SMS, una encuesta de 4 preguntas. Abel, ¿te llegó la encuesta a ti? Mira, yo sabía de la encuesta, estaba esperando con 3 operadores diferentes en casa, Claro, Movistar y Vitel, creo, y por ningún teléfono llegó nada. Y llamé a un montón de gente y no les llegó tampoco. Hay personas que me dicen por Twitter que sí les ha llegado. Bueno, muy bien. Hay personas que me dicen que les llegó y como no sabían qué era, la borraron. Porque no sabían qué era, porque nadie les había avisado. O sea, yo no tenía ni idea de esto hasta el sábado en la tarde. Pero ni idea. No sabía que eso existía. Y se suponía que lo iban a mandar a 40 millones de celulares. Así lo anunciaron. En un tuit. O sea, no hay una propaganda, no hay un canal de televisión que haya hablado del tema. 0. No está en los periódicos, en ninguna parte. Salvo en Twitter, nada más. ¿Ok? Pero podías hacer la encuesta. Entonces, acá hay 3 personas que me dicen que sí le llegaron. Claro. Hay personas que le han llegado. Eso, sí. Y hay personas que han llegado, porque hay personas que por lo menos declaran que les ha llegado. Entonces me parece muy bien. Pero la pregunta es, si vas a hacer una encuesta a 40 millones de celulares, ¿no deberías anunciarlo antes? Si es que realmente quieres que te sirva la encuesta. Si estás haciendo un pilotito chiquitito, en realidad no quieres hacer mucha bulla, yo lo entiendo, pero sacas un tweet y además la información decía que la encuesta iba a llegar directamente a tu celular. Bueno, muy bien. Ajá. Las preguntas son rango de edad, sexo, tienes que dar tu ubicación, tienes que habilitar para que tu teléfono sea ubicado en un mapa y te preguntan si has tenido alguna molestia de salud. Lo cual es una pregunta bastante abierta, porque a mí me puede doler la muela, pero eso no tiene nada que ver con COVID. No dicen que la molestia sea algo que tenga que ver con COVID. Con lo cual a mí me llamó la atención. Y si conoces a alguien que tiene la enfermedad. Entonces, son 4 o 5 preguntas, no es nada complicado de contestar, muy sencillo, cualquiera lo puede hacer. Muy bien, no sé qué busca la encuesta, no tengo ni idea, me imagino que alguna razón habrá para que te hagan esas preguntas. Pero primero, mucha gente rechazó la idea de que le des tu ubicación al Estado. Yo no soy experta en este tipo de cosas, pero los que son más digitales les preocupaba. De otro lado, había gente que me decía que si tú no la podías, que te votaba. O sea, que tratabas de ir y te votaba. No podías completar. Pero que al final, el que sí la completaba, y eso sí no lo voy a, me parece horrible lo que les voy a contar, pero tú volvías a marcar asterisco 321 Michi y le podías volver a hacer cuantas veces quisieras del mismo teléfono. Pues ya me parece increíble. Entonces, son problemas de gestión. No está mal que sea una encuesta, para muchas cosas puede ser un elemento utilísimo, ¿no es cierto? Para averiguar muchas cosas y de manera muy rápida. Además, se puede averiguar sobre muestras de millones de celulares, ¿no?
con Big Data y todo este tipo de tecnología que hay ahora, yo creo que el Estado puede conseguir muy buena información y muy barata además, ¿no? Porque estos mensajes no cuestan nada ni para el usuario. Pero, ¿por qué no hacer las cosas con seriedad? Y cada vez que yo reclamo un poquito de seriedad, hay 100 trolls que se me tiran encima, creo que los paga el gobierno, por no hay otra explicación. No, que antipatriótica, ¿por qué no hace la encuesta? Estoy pidiendo que la gente que no tiene Twitter pueda enterarse de esta noticia, por el amor de Dios. Increíble, pero increíble. No, y el respaldo, a mí lo que me parece increíble es el respaldo que tiene el Estado, a pesar de que mete la pata. Abiertamente, no importa lo que haga, igual el respaldo está ahí. El presidente tiene ahora, según IEP, 66% de aprobación. No importa lo que haga. Entonces, oiga, pero faltan hacer estas cosas, porque todo el mundo está haciendo. No falta nada. Acá no pasa nada. Entonces, el balance de los 100 días finalmente no se pudo hacer. El presidente se centró en las clínicas privadas, ya el tema pasó de moda. Ya no es un tema importante, y no iba a ser muy importante porque la posibilidad de que hay un artículo de la República, además es una gracia, que reconoce pues que la oferta de camas privadas para el sector público es diminuta. 20 camas le pueden dar. Todo este laberinto es por 20 camas, ¿eh? No vayan a pensar que es por más disponibles. Lo que pasa es que el presidente y su equipo de comunicación hizo algo muy astuto, o sea, apeló a una necesidad de una clase media que se ve empobrecida, que es la que accede a servicios de salud privados, que no son ni el 5% de la población, y lo presentó como un problema de injusticia para el 100% de la población. Es astuto, pero es falso, pues. Y se la tragaron completa, pero completita se la tragaron. Entonces, acá tenemos las consecuencias. Lo único Esta bueno encuesta, sí. Rosa María, esta encuesta me parece que va a ser semanalmente, tengo entendido. Tengo entendido, como decían los que no entienden nada. No lo sé, Abel. Ojalá, Porque no sé. escuché a una representante de la PCM que eso decía, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, yo tenía 3 operadores y estuve atento para que me revisando, pero nunca me llegó ninguno. Acá en mi casa hay Claro y Movistar, ninguno de los dos. Distintos operadores. Ah, y Entel también, sí. 3. O quizás es por zonas, ¿no? Quizás es por zonas, no sé cuál es el sistema. Claro. ¿Cómo puede ser que tú y yo, que estamos tan interesados en informar al público, no tengamos la más remota idea? Como decía alguien, si tú no sabes, no sabe nadie. Bueno, se supone que estamos todos tratando y buscando la información. Pero parece que no tuvieran ningún interés en que la gente hiciera la encuesta. Yo me entero por ti que es semanal. Me entero por ti. Entonces de repente, es semanal, pues ya, para los próximos años. Pero ya lo que me llamó la atención es que una persona que ha sido parte del comando COVID, como Farid Matuk, escribir en un tuit que él personalmente consideraba que aquel peruano que no llenara la encuesta hasta el 1 de julio le tenían que desconectar el teléfono. O sea, con punición, ¿no? Las medidas punitivas que les han encantado, ¿no? Todo es castigo, castigo, castigo. ¿Por qué? Si estas personas ni siquiera están enteradas. Nadie les ha avisado. ¿Por qué les vas a cortar el teléfono? ¿Qué cosa es esto? Lamentablemente, muchos en el Perú, de la izquierda y de la derecha, que creen en la mano dura, en el castigo permanente, constante, ¿no? Entonces, claro, en la pandemia se han visto felices, porque por primera vez pueden castigar a la gente, por el aplauso de los demás, ¿no? Entonces hay que poner multas, hay que perseguir a los ambulantes, hay que quitarles su mercadería y corretearlos y pegarles, ¿no? Al chico que sale a la calle a la hora del toque queda, péguenle. Esto ha sido permanente, ¿eh? Y muestra un lado de la sociedad peruana, bien feo, la verdad, pero es que está ahí, que vota, y que quiere mano dura, y que quiere castigo permanente, ¿no? Entonces, en fin, así salimos de la cuarentena, Abel, conociéndonos todos un poco mejor. Así salimos. Claro, y viendo y con mucho cuidado. Claro, con la idea de que el castigo
hasta incluso el castigo físico, ¿no? Es la única forma de educar a un pueblo. Castigos económicos, que te quiten algo, que no te den, ¿no? La otra es Robin Hood, hay que quitarle a alguien para darle a otro, ese es el Congreso. Y el Congreso es Robin Hood, o sea, vamos a ver a quién le quitamos algo. Y lamentablemente, pues el dinero no crece en los árboles, ¿no? Ojalá uno pudiera salir a cosechar dinero a la puerta de su casa, pero no hay, pues. Entonces, el tema de pensiones, por ejemplo, es genial, ¿no? No hay ni con qué pagarle a los pensionistas. Parte de lo que se le paga a los pensionistas sale del tesoro público, porque lo que aporta la base no alcanza. Y bueno, hay que quitar todo, ¿no? Hay que devolverle como si fueran cuentas de ahorro individual, hay que devolverle a la gente lo que ha puesto. Entonces, que yo creo que no deberían haber sistemas de ahorro obligatorio, pero de ahí a decir que hay que llevarse la plata del tesoro público, son miles de millones de soles. O sea, nadie se ha sentado ni siquiera a hacer un cálculo, ¿no? Seguimos en el tema de los bancos. Va a ser divertido verlo, porque el proyecto original ha cambiado. Ya sacaron a las cajas, gracias a Dios, a las EDIPYMES, a todas las que son financieras de microfinanzas, ya no están en esta barbaridad, pero hay unas 30 instituciones financieras que se van a ver afectadas. Ya no es la condonación, felizmente, de los préstamos, porque era la condonación total, era una maravilla. No, ahora es simplemente una suspensión de pago por 3 meses. Parece más acotado, ¿no? Pero el principio es el mismo. Bueno, son ya hora de irnos a la pausa, ¿no? A ver, para que tengamos a los invitados, son 1:30 ya nos está esperando. Así es. El economista Alonso Segura, exministro de Economía, que en breve estará con nosotros. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con Alonso Segura, exministro de Economía. Así es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de la radio, los invitamos a colaborar con nuestro sorteo virtual en apoyo al sostenimiento económico de la emisora del Santo Rosario. Adquiriendo tus boletos virtuales, tendremos 2 grandes premios. Primer premio, 300 soles en efectivo, y segundo premio, una hermosa cocina de 4 hornillas, a solo 5 soles. El sorteo se realizará este martes 14 de julio. Pueden depositar en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al 959 679 662 y participas, ganas y apoyas a nuestra emisora. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos tratando de comunicarnos ya con el economista Alonso Segura, exministro de Economía. Pero mientras tanto,
Y estamos con Rosa María nuevamente a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, RSD Radio Santo Domingo; en Arequipa, Radio San Martín; en Cusco, Radio Veritas; en Ucayali, Radio Cepagua; la Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Anca y Radio La Decana; Anca es Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; el Vicariato Apostólico de Yurimagua, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Stereo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, mientras esperamos la conexión para hablar de economía y de las cosas que está haciendo el gobierno en esta materia, pues nada, decirles a nuestros oyentes que también esta semana el tema constitucional regresa con toda fuerza. Si es que no se aprueba esta semana inmunidad y que los postulantes al Congreso no tengan antecedentes criminales, pues no se va a poder hacer la reforma constitucional porque se necesitan 2 legislaturas consecutivas. Lo que se aprobó el año pasado en el Congreso ya no vale, porque no hay 2 legislaturas consecutivas. Así que agárrense porque ahora viene un capítulo importante. Sin embargo, ya estamos acá al aire con Alonso Segura, que nos contesta amablemente, veo, desde los exteriores de algún lugar. ¡Qué suerte! Ya salió en la calle. ¿Cómo estás, Rosa María? No, lamentablemente no, es desde mi terraza. Ese es los máximos exteriores que piso. Claro, sí. Pero da la sensación, pero es bonito porque da la sensación de que se está afuera, ¿no? Pero sí, claro, fui cambiando de mi oficina a mi mesa de comedor y de allá afuera porque ya era demasiado encerrado. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco de cómo entramos y cómo salimos, porque 107 días después, como le decía al público, ya no somos lo mismo y el bolsillo está pelado, ¿no? Y cuántos, así como tenemos terribles noticias sobre fallecidos, ¿cuántos negocios no van a volver? Esa es una de las cosas que preocupa. Microempresas, me decían que el 20% de las peluquerías, por ejemplo, ya no van a volver a abrir, punto. ¿Qué tan duro esto ha sido para la economía peruana? Hagamos un panorama general. Sí, ha sido durísimo, ¿no? Lo podemos medir por actividad económica, digamos, por PBI, de las cifras que existen, ¿no? O por empleo, pérdidas de empleo, que hay cifras para Lima. En el caso de PBI, la cifra de abril, que va a ser la más grande de caída, digamos, o 40%, te diría que mayo probablemente se caiga entre 30 y 25, año a año, ¿no? Pero ya contra el mes previo comienzas a crecer, ¿no? Exacto. Y junio ya menos caída, y julio con la tercera fase de apertura menos caída, ¿no? Empleo, el punto más bajo va a haber sido en realidad el mes de mayo. Junio ya hay algo de recuperación de empleo, pero estamos hablando, la encuesta del Ministerio de Trabajo dice que en Lima se destruyó casi la mitad de los puestos de empleo, ¿no? Lo que vamos a ver tanto en PBI como en empleo es que en los primeritos meses, a partir de, como dije, mayo en PBI, junio en empleo, el primer trimestre, digamos, por reaperturas, domina esta tendencia a recontratación, a que el PBI contra el mes previo se recupere, sigue cayendo contra antes del COVID, ¿no? Pero va a dominar ese efecto. Pero, como dices, va a haber todavía, ya han habido, van a haber muchas empresas que van a tratar que todavía existen, que van a tratar de sostenerse y van a ver que no pueden, porque tienen que operar con mitad de aforo, o porque tienen mucho menos demanda simplemente porque los consumidores están golpeados, etcétera, ¿no? Es difícil hacer el caso, pero digamos, las proyecciones de PBI te lo dicen, ¿no? Para el año vamos a tener una caída más o menos, muy probablemente entre 13 y 15%, si no se complica las reaperturas, si no nos complicamos con más crecimiento, ¿no? Ingresos, ya hay indicadores de ingresos de la población cayendo también más de 20%, algo se va a ir recuperando, en algunos estratos inclusive hasta 40%, algo se va a recuperar efectivamente, pero el daño va a ser duro, de doble dígito, entrando hasta el 2022 probablemente. Ahora, para las empresas más chiquititas que tienen un pie en la formalidad y un pie en la informalidad, o sea, las que son de las dos,
Algunos dicen que las más informales son las que mejor se pueden defender porque están fuera de la regulación del Estado y que esas no van a morir. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto a medias. Es esta historia de que la informalidad es básicamente un escudo que nos da flexibilidad, ¿no? En realidad es una gran debilidad porque evita justamente que puedan crecer, evita que pueda tener los consumidores, digamos, productos, servicios de calidad, evita que tributen y podamos tener mejores bienes y servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad medias en realidad porque es cierto que no cumplen con regulaciones. Ahora un negocio, dos negocios idénticos, uno formal y uno informal, pongamos en términos de algún negocio de comercio. Al formal, que ermita de aforo, requisitos sanitarios, una serie de cosas que le cuestan, pero además probablemente le sea muy difícil cumplir porque a veces las regulaciones son muy cuadriculadas, ¿no? Un restaurante, dicen ya tienes que tener tantos metros de distancia entre mesas y de repente la distribución del restaurante no da, simplemente no puedes abrir o te cierran. El informal simplemente va a abrir, ¿no? Así que qué aforos ni qué nada, ¿no? Entonces en ese sentido se pueden defender mejor, así expongan la salud de las personas. Pero por otro lado, les es más difícil que les llegue cualquier ayuda del Estado. Es cierto que las ayudas, por ejemplo, Reactiva realmente ha llegado a muy pocas MIPES de las formales, sobre todo a las micro, pequeñas un poquito más, pero también relativamente poco. En número parece que es un montón, pero en montos y como porcentaje el total es muy poquito. Pero digamos, a las que les llega tienen algo de oxígeno que le llega al Estado, ¿no? A las otras la transición, a las otras no les llega, ¿no? Entonces va por los dos lados, pero coincidiría contigo que en general si han logrado, digamos, sobrevivir, van a poder estar en mejor pie porque simplemente no cumplen las reglas y las reglas cuestan, pues. Así es. Ahora, como nos enseñaban en economía, a los que estudiamos derecho, ¿no? Los agentes económicos son racionales. Tenemos que asumir que son racionales. Entonces, si yo veo que las cosas andan muy mal en mi país, yo no gasto. Mi primera reacción es no gastar. Porque tengo que guardar para después, porque no sé qué es lo que va a pasar. La incertidumbre hace que el consumo se retraiga. Iba a pintar mi pared y ya no la pinto. Ya no hago nada, porque tengo que guardar para comer. ¿Esto está funcionando así en la lógica de los consumidores actualmente? Sí, funciona y de hecho no hay predicciones de gobierno, hay estimaciones del Banco Central, salieron hace 1 o 2 semanas, con una caída aproximadamente doble dígito del consumo. La primera razón por la cual el consumo cae en realidad es por la caída de ingresos. No es caída de ingresos y caída de empleo. O sea, ni siquiera es por una razón de ahorro precautorio. Es, no tengo ingreso, no puedo consumir, ¿ok? O tengo menos ingreso, puedo consumir menos. Pero efectivamente, a lo que te refieres se llama ahorro por precaución, ahorro precautorio. Cuando hay incertidumbres delante, aquellos agentes, que hay muchos que no tienen capacidad de ahorro, ¿de acuerdo? O no la van a tener en esta coyuntura, en los próximos meses. Pero de los que tienen capacidad, sí es un comportamiento racional. Cuanto más incertidumbre ven, que digan, limito mi consumo por lo menos en aquello que puedo optativamente hacerlo. Por eso es que también algunos hemos estado diciendo ya por meses que el gobierno debería clarificar en ese famoso documento que se llama Marco Macroeconómico Multianual, que debió salir en abril, con otro nombre, pero es el de abril, debió alertar y debió decir los bonos van a continuar bajo ciertas condiciones, va a haber apoyo a subsidios a la planilla bajo ciertas condiciones, o sea, que haya más o menos claridad para que los hogares o algunas empresas digan mejor no despido porque me puede llegar, o puedo seguir consumiendo porque me va a seguir llegando bono, muy probablemente, digamos, ¿no? Pero no ha habido nada de eso. O sea, lo único que sabemos es que de repente sale un anuncio en TN que dice, hemos decidido como gobierno que hoy día le vamos a dar más plata a fulano o sutano. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. O por ejemplo, la semana pasada, te vamos a pagar la luz. Exacto. ¡Ah, qué bueno! Cayó como un meteorito. Claro, pero nadie me dijo cuándo, cómo. Sí, 24 millones de dólares y el Estado te paga la luz. Ah, qué bueno. Exacto. Bien por las compañías eléctricas, ¿no? Que, dicho sea de paso, nadie ha dicho nada. Eso me parece increíble, ¿no? Esto es una renta que se va directa a las compañías eléctricas. Y ahí, si hicieran lo mismo con las de teléfono, la gente saldría a matar. Pero con la de electricidad no pasa nada. Pero no nos dicen nada. Eso es lo que desespera.
El argumento fue que como había mucha incertidumbre no era responsable de dar cifras. Eso se cae fácil. Uno puede ver las autoridades colombianas, chilenas, han seguido sacando sus reportes, se han hecho adendas, han dicho tenemos que ajustar por acá, por allá, voy a hacer todo esto. Después deciden esto no es suficiente, voy a hacer más por acá, pero por lo menos tratan de dar claridad. Acá la verdad es uno tiene que quedar enchufado al televisor 2 horas diarias, muchas veces para no escuchar nada, y por ahí que sale un anuncio y será gracias que me cayó algo. La verdad que así no se gestiona el plan económico de un país, ¿no? Eso es lamentable, eso genera justamente más incertidumbre, y por tanto la incertidumbre es mala, ¿no? Claro, y ahora, si así viene el consumo, lo que viene por inversión también va a ser cero, porque así como la familia no gasta, el inversionista dice que voy a meter plata si no tengo consumidores. No, este año la inversión y el consumo se van a caer, y se van a caer como no hemos visto que se caiga, no sé si en algún momento en nuestra historia, creo que no en tiempos de paz, ¿de acuerdo? Ambos. La pregunta es, si comienzan a recuperarse, digamos, de nuevo, puesto mes, te voy a poner un ejemplo para que se entienda esto de PBI o de empleo. El PBI se cayó 40% en abril. Vamos a suponer que se caiga 25% en mayo, ¿ok? Se sigue cayendo, es comparado con el año previo. Pero si lo comparas contra abril, vas a ver que hay una recuperación, digamos, de como 25% comparado contra el mes previo. Entonces, las estadísticas se comienzan a confundir. Lo mismo va a pasar con el ingreso y el consumo de algunos hogares. Van a ver que ahora que salen de la cuarentena, comienzan a generar más ingresos. Algunos no, lamentablemente, porque no encuentran un puesto de trabajo. Otros van a encontrar que ya no puedo generar, no sé, todo el ingreso que tenía antes, pero si antes generaba, por decirte el caso, 30 soles cuando salía, ahora genero 20. Pero 20 es más que 0 o 10, ¿de acuerdo? Cuando lleguen a nivelarse, para muchos va lamentablemente a pasar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a ver es que el consumo en general se comienza a recuperar, quizás la inversión mes, pero en el año se va a caer muy fuerte. Y el 2021 va a ser una recuperación bastante lenta. No se va a llegar a los niveles de consumo en promedio, de inversión, hasta el año por lo menos 2022 y eso, ¿no? Consumo quizás antes, pero es largo el camino de retorno. En este contexto es inevitable hablar del Congreso, de las leyes, porque hay algunas que ya son leyes, y luego los proyectos de ley. O sea, pésima señal para la inversión el tema de los peajes, que nos va a costar millones en el exterior. Pero vienen 2 proyectos sobre los que quería un comentario, el proyecto de pensiones y el proyecto de bancos. Y empecemos por pensiones. ¿Qué significa devolver un aporte hecho al Sistema Nacional de Pensiones? Es un contrasentido. Lo que no se entiende es que cuando, digamos, los afiliados optaron o por sistema nacional o por sistema privado, el sistema privado es de capitalización individual, de cuentas individuales. El otro es un sistema de reparto, es una bolsa común. Los que aportan hoy, en realidad no están aportando a su pensión, aportan a la pensión de los que están jubilados hoy día. De hecho, hay un fuerte subsidio de varios miles de millones al año del Estado porque tiene un hueco enorme. Y las pensiones de los que hoy día están contribuyendo se van a pagar con los aportes de los que vienen atrás y el subsidio del Estado. Entonces, no hay tal cuenta, ¿de acuerdo? Ahí hay varios temas y creo que deberían dejar en todo caso que el Ejecutivo haga algún tipo de propuesta. Se propone desde que retiren todo su fondo hasta que retiren 4.000 soles en 2 armadas. Son 4 millones de afiliados al sistema, más o menos. Estamos hablando de varios miles de millones en la versión más pequeña. Eso tiene problemas económicos y legales constitucionales, como tú sabes. Eso es iniciativa de gasto, pura y dura, directa. ¿Por qué? Porque los recursos los tiene que poner el Estado, no es plata de los afiliados. Y en términos económicos significa, digamos, varios miles de millones que tendría que sacar del sombrero el Estado de manera inmediata. Entonces, eso no corresponde. Lo que corresponde es, si bien no hay las condiciones tampoco, es una reforma de pensiones que esperemos razonablemente salga bien y se solucionen los problemas que hay en el sistema privado, en el sistema nacional, pero también en todos los que no tienen una pensión, que es el gran tema, la baja cobertura. Entonces, es un proyecto no recomendable, peligroso, inconstitucional y genera mucha incertidumbre, genera mucha inestabilidad. El otro que imagino que me vas a comentar es aún más complicado, quizás. No sé si más complicado, pero bastante distorsionante igual, pero afecta a varios millones de personas también, que imagino que es el de bancos.
El de bancos, exactamente, que te preguntaba. Ahora tenemos una versión soft, es decir, la primera versión era condonamos las deudas. Era magnífico, dejábamos de pagar hasta la hipoteca, ¿no? Condonamos. Ahora han sacado a las pymes, a las cajas, a las edipymes, se concentran solo en banca más grande y es la suspensión de tus cuotas de pago por 3 meses sin intereses. Digamos, podría ser hasta una oferta del mismo banco, ¿no? Pero esto por ley. ¿Por qué distorsión? ¿Por qué sigue siendo una mala idea? Sigue siendo una mala idea por distintas razones. A ver, de nuevo, legales, económicas, las dos. Legales porque estás imponiendo modificación de contratos por ley. Tú sabes que eso es inconstitucional, ¿de acuerdo? Ya, y masivamente. A este Congreso no le importa, o sea, si no, de acuerdo, pero pero digamos, para tener las dos partes. Por el lado económico, en realidad, los bancos, en general todo el sistema ha venido reprogramando las deudas. La superintendencia generó un marco voluntario para que lo hagan y lo han hecho para decenas de miles de millones de soles en créditos, ¿de acuerdo? Entonces, habría que ver esa información, digamos, la tendrá la superintendencia, la tendrá Bank, de hasta dónde han llegado entidad por entidad, pero de las cifras públicas, digamos, estamos hablando de un porcentaje importante de la cartera. La pregunta es si ahora lo obligas que se haga masivamente para el resto. Tú tienes entidades que generan el 100% o más del 50% de sus ingresos justamente de los segmentos a los cuales le van a decir no pagas nada por 3 meses. Genera el mismo efecto que te puede generar a ti como hogar que te digan no recibes ingreso por 3 meses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me sostengo? En algunos casos esto puede llevar directamente a las entidades, de nuevo, los números tiene que darles la superintendencia de bancos a regímenes de intervención. Y el problema en el sistema financiero es que la incertidumbre te cuesta mucho más. Si yo veo que la panadería no tiene pan, bueno, voy a la del costado. Pero si yo veo que este banco lo intervienen o esta entidad financiera o lo que fuera, mucha gente entra en pánico y comienza a retirar de las otras también y generan corridas, ¿de acuerdo? Y eso puede desestabilizar más que la propia entidad a otras, inclusive el sistema. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de iniciativas. Hay razones de equidad también, y te lo voy a poner así de sencillo. ¿Por qué tendrían que perdonarte el Congreso por 3 meses el pago de tu cuota de créditos a ti o a mí? Ajá. Que no lo necesitamos. Las entidades están facultadas a hacerlo y se equivocarán en algunos casos, pero lo están haciendo para aquellos que realmente están en problemas. Obligar a hacerlo para todos lo que va a hacer es que muchos no paguen cuando tenían la capacidad de hacerlo, ¿no? Que es otro, digamos, problema asociado, que es un tema más equidad, ¿no? Ahora, se va a dar que no necesita. Ahora, si hay un tema con los bancos, que sí es un tema donde la capacidad de negociación de los ahorristas es poca, y es el tema del spread. O sea, no es un tema nuevo, es un tema viejo, ¿no? La diferencia entre lo que el banco te paga por tu plata, que puede ser hasta 0, de lo que el banco te pide por su plata, es brutal. Y estaba viendo un cuadro comparado en la región, ¿no? Y tenemos el spread más grande de América Latina. O sea, el sistema bancario el año pasado ha ganado lo que no ha ganado ningún otro negocio en el Perú, que está muy bien, pero sí hay algo así como, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo un poquito mejor en cuánto me paga por mi plata, no? En general, digamos, estoy de acuerdo. Uno de los problemas del sistema financiero peruano es que es muy concentrado, y esa concentración permite o ayuda a que puedan tener márgenes más altos, ¿de acuerdo? No necesariamente lo vas a ver por spread, porque en realidad, y lo discutíamos antes, si quieres darle un crédito a una empresa pequeña, semiformal, porque también la informalidad absoluta no ocurre en todos los casos, en realidad hay claroscuro ahí de los que tienen un ladito formal y otro lado en que lo hacen en negro, ¿no? Entonces, en realidad, conforme vas evaluando clientes que son, digamos, menos sólidos, cuyos negocios son menos transparentes, es mayor riesgo para el que les da un crédito y por eso hay esos spreads. Y el sistema financiero, aún en esos créditos a la micro, que pueden vender el sistema microfinanciero, las tasas son
menores, son altas, pero son menores de lo que te da el sistema no formal, el sistema financiero no formal, digamos. No, la usura es informales. La usura, ¿ok? Entonces, las reformas tienen que venir de adentro. Sí es cierto que el sistema financiero en Perú es bastante rentable. Ha venido cayendo la rentabilidad a lo largo de los años, pero todavía es muy rentable, ¿no? Creo que en ese sentido puede verse iniciativas regulatorias que busquen en general más transparencia. Ojalá hubiera más competencia. Ese es el problema, no hay más. Ese es el tema, ¿no? Pero los problemas no se solucionan, Rosa María, imponiendo medidas que son inconstitucionales, que pueden beneficiar a algunos que lo necesitan, que de repente recibían ayuda, de repente otros no, pero también a quienes no lo necesitan, y potencialmente generando inestabilidad en el sistema. Lo último que quieres en este momento, tenemos una recesión monumental, como no lo hemos tenido nunca, a nivel global también, pero una gran diferencia con el 2008-2009 en el mundo. En Perú felizmente no fue tan duro en ese momento, pero hemos tenido en otros momentos, fines de los 90, inicios de los 2000, crisis en el sistema financiero. Cuando los problemas en la economía alcanzan al sistema financiero y generan quiebras o retracción del flujo crediticio, que es el otro problema que va a ocurrir. Bancos que entonces no tienen flujo, cortan crédito, y entonces justamente van a comenzar a tener problemas aquellos que decían, ya vi la luz, comienzo a operar y me cae crédito, y no lo van a tener. Eso te profundiza muchísimo más el daño económico. Esperemos que no. Como dices, hay una versión que es más light que la anterior. Ojo, claro, igual puede complicar algunas entidades financieras, ¿de acuerdo? Y esto es como el incendio forestal. Una vez que sueltas la mecha, no sabes si la puedes parar. Entonces, yo diría también pausa y que la superintendencia siga viendo cómo hacer, ya dio facultades y siga dando información sobre a quiénes están. No sé, pues que abran portales de registro de deudores y que digan, a mí no me están reprogramando, y que se vea la manera que haya mayor visibilidad. Creo que hay otras maneras mucho más amigables, mucho más transparentes, mucho más seguras de lograr el mismo objetivo, que todos queremos al final. El que no puede, que se le den las facilidades posibles, ¿no? El que puede, sí que siga pagando, ¿no? Claro, y no generemos estabilidad. Pero le pongo un ejemplo clásico, que es un ejemplo real, ¿no? Imagine usted con unos ahorros compró una vivienda para alquiler, pero la mitad la hipotecó, ¿no? Entonces lo que le paga el inquilino es la cuota de la hipoteca. Por unos 10 años y ese va a ser su ahorro para su vejez. Por ejemplo, es un esquema de ahorro. Sí. Claro, el inquilino un día se siente y le dice, no le puedo pagar, porque no tengo plata, por favor, perdóneme. Sí, claro. 3 meses, porque... Y usted dice, bueno, entre no tener inquilino, dentro de 3 meses, mejor me quedo con él. Pero ya no tengo para pagar la hipoteca, que la estaba pagando con la plata del inquilino. Entonces, es una cadena. Eso va a ocurrir. Ese es justamente lo que hizo la superintendencia cuando dio la facultad de que puedan reprogramar. Claro. Los bancos, al final, yo sé que en muchos casos se les ve como los malos de la película, y en muchos casos también lo son. Yo he trabajado en un banco también, por si acaso. Investigación, pero he trabajado en un banco. También ha sido malo, sí. También he sido malo, ¿no? Pero realmente los bancos no buscan liquidar las garantías, no son agencias de liquidaciones. Entonces, por eso digo, si hay información transparente, inclusive que se forme un registro, van a analizar el caso, y lo lógico sería que digan, te doy el oxígeno. Dicho sea de paso, había otro proyecto de ley dando vueltas en el Congreso para permitir que no haya pagos de alquileres, porque la presunción sí, claro, es también, o sea, que inclusive ponen en peligro, no sé, a mucha gente que vive de eso, que sus ahorros de jubilación los puso en un pequeño predio y con eso genera su renta, y el inquilino tiene más activos que el propietario, ¿no? O más fuente de ingreso. Que es otro proyecto del Congreso, ¿no? Ya, pero ese proyecto ya murió, ¿ah? Porque hay varios congresistas que son propietarios y alquilan inmuebles. Okay. Bueno, no se ha escuchado, pero no sé si han muerto. Entonces, que acá pero hay proyectos zombies que reviven. Claro, pero hay varios congresistas que sí tienen deudas personales grandes con el sistema financiero. Sí, claro. Y que quieren que les quiten su deuda por 3 meses. Ahora, el problema con la banca, y hay que decirlo, es que en vez de ofrecer un programa de reprogramación atractivo, te dice, no, los intereses te los voy a cobrar igual, ¿eh? Ojo.
no me pagues 2 meses, no me pagues 3 meses, pero te voy a poner la bola de nieve dentro de 3 meses. Entonces tú dices, no, ¿qué te pasa? ¿Qué clase de negocio es ese? Ese es el problema, que ha habido, tal vez, si el banco decía ya, págame lo que puedas, me como el interés 3 meses, tal vez hubiera sido más difícil que pase esta ley, que se va a votar esta semana. Sí, mira, puede ser, entiendo que hay algunos que se han ofrecido condiciones más blandas, ciertamente habido otros que no, o no a todos. Nuevamente, a veces es difícil tratar de defender estabilidad de un sistema, es difícil tratar de defender coherencia, tratar de evitar efectos colaterales no deseados que son inclusive más perniciosos que los que se buscan solucionar a veces. Por ejemplo, si se te corta el flujo de crédito o si tienes potenciales intervenciones y quiebras con el riesgo que eso genera y el pánico, pero se hace difícil cuando efectivamente pues tienen algunas políticas muy poco amigables al cliente, ¿no? Así es. Y estoy de acuerdo, es antipático, pero hay que decir las posibles consecuencias, ¿no? Claro, pero tomemos el caso de las compañías de seguro, por ejemplo. Ante la expropiación de las clínicas, las compañías de seguro pasan piola y ellas son las que contratan los seguros, ¿no? O sea, ellas son las que contratan los servicios de las clínicas para las personas privadas. ¿Qué hicieron el viernes? COVID, copago cero, RIMAC y Pacífico, las más grandes. Demoraron mucho. Se demoraron mucho, pero se adelantaron porque eran las próximas víctimas, ¿eh? Exacto. Caían sobre ellos el sábado. Dijeron, no, copago cero. Pero ¿por qué dicen copago cero hoy para todas sus pólizas, sin importar la cobertura? Entonces, ¿por qué lo dicen en el día 100 si lo podrían haber dicho en el día 1? Es decir, lo que uno no entiende. Mira, no puedo racionalizarte el criterio. De repente no podían el día 1 y tenían que hacerlo el día 30 o el día 50 cuando tenían un estimado de cuál podría ser el impacto, ¿no? Pero ciertamente da la impresión de que han esperado hasta el último momento posible, como dice antes, que les caigan, ¿no? Y de nuevo, acá la verdad siempre es un punto intermedio. No es que la gran empresa en general es el gran villano, como a veces se quiere pintar, pero ciertamente tiene muchísimas cosas por mejorar, ¿de acuerdo? Y no hay país viable si no tiene gran empresa, que es el tractor que jala a las que están abajo, ¿no? Pero sí creería que en muchos casos no actúan, digamos, en este caso sí solidaridad que debieran, con la conciencia de la situación difícil que se vive y de que acá las pérdidas tenemos que compartirlas todos, ¿no? Ahora, lamentablemente estamos en un país en que todo se está reaccionando tarde, mal y nunca, en términos de los que tienen poder de decisión. No te digo los hogares que masivamente cumplieron con cuarentena, etcétera, ¿no? Lo mismo como te digo el gobierno sigue sin tener realmente planes coherentes, te lanza medidas así como que caen como meteoritos, no hay articulación, recién ahora te dicen, por ejemplo, que están pensando a ver si subsidian las micas, hace meses venimos diciendo algunos que debían haber mandado confeccionar este textil millones de mascarillas todos los meses y regalarlas para que sean las correctas, apropiadas. Recién ahora, con todo el mundo en la calle, por la verdad es que todo el mundo en la calle ya hace semanas, comienzan a hablar de quizás vamos a ver si por ahí se nos ocurre, cuando está corriendo un riesgo alto la población, ¿no? Porque esta historia de la propagación del virus no es que ya pasó, o sea, puede retomar, todavía no es claro, parece que se estabiliza, pero no es claro que esté en franca caída, no sabemos qué va a pasar. Entonces, de nuevo, acá no hay visión hacia adelante de qué tengo que haber hecho ahora para estar listo entre un mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses. Lo que Entonces, preocupa, esa es la parte que nos falta, ¿no? Claro, yo decía temprano, Chile y Brasil ya han hecho el convenio para comprar las vacunas con AstraZeneca y Oxford. Ya lo hicieron, pero no ha hecho nada. No ha hecho nada en general en muchas cosas. Básicamente lo que hizo fue cuarentena generalizada, extiendo y se acabó. Y en economía, como te dije, son medidas ahí que van por aquí como quien tira dardos, pero no hay realmente una estrategia, o si la tienen no la han hecho pública. Por eso te enteras de repente por una conferencia de prensa o un anuncio de que va a haber subsidio a ciertos consumidores digamos, eléctricos. Claro. Que no está mal, ¿ok?
Y no está, y ojo, no, tampoco está mal, no es que eso va a la empresa eléctrica, la mora es brutal, la mora inducida por una fuerza mayor es brutal, o sea, ojo que te puedes también tumbar al sistema eléctrico. Entonces, de nuevo, pero eso se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero te cae como que, bueno, gracias por el regalo. Esto debería ser parte de una estrategia, un plan económico que se va ajustando, ciertamente se tiene que ir ajustando cuando ves que te aparecen flancos nuevos que no previste, pero lo que no puede ser es que no haya nada y simplemente te enterarás por alguna conferencia de prensa porque a alguien se le ocurrió y bueno, anda y agradece, ¿no? Que a ti te tocó, al Estado o no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hay conferencias de prensa que anuncian cosas, pero luego no se vuelven a hablar de ellas. Por ejemplo, Arranca Perú. Parecía una buena idea, ¿no? Gran inversión en la infraestructura del Estado. Siempre anuncian eso todos los gobiernos, yo sé, por eso se ríen. Todos los ministros hablan de eso, pero... Y después de eso... Gracias. Todos dicen que lo mismo, pero... Arranca Perú. Y de ahí... Lo del acuerdo con el gobierno británico sí parece serio, y eso sí parece que va encaminado, en fin. Pero arranca Perú y no arranca nada. Mira, va a arrancar en algún momento alguna parte, pero evidentemente el anuncio tuvo una intencionalidad clara, ¿no? Se anuncia el día que sale la cifra de 40% de caída de PIB de abril y de destrucción de la mitad del empleo a nivel de Lima, y quién sabe a nivel nacional porque no tenemos las cifras. O sea, lo que hizo fue anunciar eso para jalar la atención para otro lado, y de hecho algunos medios mordieron el anzuelo, y la noticia no fue la mayor caída en la historia del PBI mensual del Perú, la mayor destrucción de empleo en la historia del PBI, la historia fue, Arranca Perú, crea 1 millón de empleos, va a crear 1 millón de empleos. O sea, de nuevo, acá estamos en el mundo del marketing, la popularidad, etcétera, y al final, no dudo que va a haber un programa, pero simplemente lo anunciaron a trompicones porque tenían que anunciar algo. Así no se formula política económica, así no se hace. Lamentablemente esa es mi opinión, que así no se debe hacer. Va a haber, sí. Si va a generar 1 millón de empleos y en qué horizonte, tengo mis dudas. Pero de nuevo, ¿cómo encaja dentro de las piezas del plan económico de salida? Y después del plan económico de convergencia, además, porque como comprenderás, no nos podemos quedar con un déficit fiscal de 8 o 10 puntos del PBI, etcétera, ¿no? Y acumulando deuda y deuda, o sea, tiene que haber convergencia. No existe. Pretenden recién anunciarlo a fines de agosto, porque ya es imposible que no lo hagan, porque es la base de la presentación del presupuesto al Congreso. O sea, 2 meses más en la oscuridad, sobre los 2 adicionales que tenemos, porque yo se lo haber sido hecho en abril. Entonces, eso es lo que te digo a raíz de que me dices de que por qué recién en el día 100, bueno, vamos el día 100 y pico, y el gobierno sigue sin poder plasmar una estrategia económica, digamos, consistente y con predictibilidad, ¿no?, hacia los agentes económicos. Ahora, ojo que esto no es caridad, eso es obligación. O sea, no estoy hablando de que bueno, qué bien que me esté el bono. Esto es obligación. Han incumplido una obligación que ellos mismos se quitaron por decreto legislativo emitido por ellos e interpretaron de esa manera, y ya pues vale todo. El vale todo no funciona porque genera más incertidumbre en realidad. Esa es la parte que yo he venido diciendo, y sí soy bastante crítico porque me parece que innecesariamente genera aún más daño del que están sufriendo los peruanos, ¿no? Más incertidumbre, más riesgo, más temores. Para que la gente tenga una idea, en materia de tributación, ¿cuánto va a caer la tributación en el Perú este año? No sabemos porque no hay cifras. No tenemos idea. No las han dado. El gobierno no ha sacado un documento en que te diga cuál es su proyección, con rangos, ¿ok? Este emisario va a ser riesgo. No tenemos, no existe. El Banco Central ha sacado su reporte de inflación, pero el encargado de ver la parte fiscal es el gobierno, no lo ha hecho. ¿Qué creo que va a ocurrir? Va a caer, en mi opinión, este año probablemente alrededor de 3 puntos del PBI, no sé, eso cuánto es, casi 10.000 millones de soles, más 3 por 2, 6, 12.000 millones de dólares, ya, multiplica 32.000 millones de soles. Posiblemente algo por en ese rango, pero de nuevo, no tendríamos por qué estar, siempre hacemos algunos analistas privados, proyecciones, en términos de PBI hemos estado empleo más o menos donde hemos debido estar, anticipando lo que había ocurrido, pero el margen de error de nosotros puede ser alto, y no se trata de generar pánico tampoco, pero no hay una fuente oficial, y debería haber una fuente oficial. Pero te pongo otro ejemplo, el pago de impuesto a la renta, regulación de impuesto a la renta, empresas y hogares, ya, del año pasado. Obviamente no es que tú el año pasado guardaste la plata bajo el colchón, el banco, y dices, con esto pago. Los ingresos se han caído.
te los postergaron correctamente, recomendación internacional, prórroga de fin de marzo, inicio de abril, 3 meses a junio. Y después, cuando se estaba acercando la fecha, un mes más. Ya, la pregunta es, comienzan a vencer los pagos en 3 semanas. La pregunta es, los hogares, la gran mayoría de los hogares, empresas, ¿tienen para hacer esos pagos? Pero no hay nada, aparentemente hay que pagar. Debe haber gente ahorita que está hablando de consumo, restringiendo su consumo porque dice, no quiero, en la medida de lo posible, porque no quiero cambiar su SUNAT. Ya lo restringí, ¿qué pasa si dentro de 2 semanas me dice, te lo vuelvo a patear un mesecito más? O te lo fracciono en 4 cuotas trimestrales sin intereses, sin mora, sin nada. Pero ya restringí mi consumo estos meses porque estaba haciendo caja, porque tengo que pagar mis impuestos para el responsable, ¿no? El que no puede o el que no le interesa pagarlos dirá, bueno, ya que me caigo SUNAT ya veré. Pero nuevamente es otro ejemplo de incertidumbre, Rosa María. Claro. No podemos seguir así. Y ciertamente, ¿tú crees que realmente una gran proporción de los hogares que deben impuesto a la renta, las personas o empresas, van a estar en condiciones de pagarlo todo el año en 3 semanas? No. Obviamente no, pero no. Gobierno mudo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de personas y hogares van a pedir fraccionamiento, que es lo lógico, el fraccionamiento va a ser masivo. Pero la pregunta es, ¿va a ser con intereses o sin intereses? Esa es la discusión. No, y además, acuérdate que en el pasado también, y eso me pasaba a mí también como ministro, a veces SUNAT dices quiero fraccionamiento, y antes de que fraccione te congela la cuenta y te cae, etcétera. Ya no lo hacen. Ya no lo hacen porque hicimos una protesta masiva, que yo lideré cuando usted era ministro. Pero es un abuso. Pedían fraccionamiento y te embargaban la cuenta por pedir fraccionamiento. Sí, y se trabajó también desde adentro, pero de nuevo, no sabemos qué va a ser SUNAT. De nuevo, debería haber predictibilidad. No puedes estar a 3 semanas de regularizar todo tu impuesto directo del año pasado y no tener idea cuáles son las reglas de juego. Y no tienes idea. Entonces, y eso afecta a millones de personas, lamentablemente a muchos menos millones de los que debería, porque casi nadie paga impuesto adelante de las personas. Pero afecta a millones de empresas, cientos de miles de empresas que deberían de saber, ok, estas ya son las reglas de juego para que puedan ordenarse, planificarse, y no lo saben. Entonces es parte de lo que te digo de que estamos en una absoluta opacidad, en que casi que esperan que las dejamos cuando te hacen un anuncio a último minuto y digas gracias que me ayudaste, y si no me ayudaste, bueno, no me lo merezco, supongo. Entonces esa parte es la que digo que no debería ser así. Y hay paralelos, como te dije, el plan de mediano plazo, el plan económico de mediano plazo de Colombia se publicó el viernes pasado en la fecha que debería. Chile lo mismo y sacó una adenda y después otro plan, lo hizo desde el primer trimestre, lo hace trimestralmente. Que los supuestos cambian, pero te van diciendo, te van guiando, ¿okay? No acá que es ya tú mira, yo te voy a hacer el favor de repente darte un anuncio cuando se me ocurra. No, así no debía funcionar. Nunca ha funcionado así en Perú, son unas fortalezas de nuestra máquina, ¿no? Claro. Ahora, sí, claro, se supone que de nuestras pocas fortalezas. Claro, una de las pocas fortalezas que tenemos es justamente esa. Pero eso es lo que, para dejarle a la gente alguna mirada optimista, me decía un economista, mira, esto es como el peor año de Alan García, de 89, pero sin terrorismo, sin hiperinflación y con una buena billetera atrás. ¿Es así? Es así en parte. Es algo que también yo he dicho en el pasado. Digo, este va a ser el año de peor caída en nuestra historia republicana en tiempos de paz. Ya eso es inevitable. Puede ser 13, puede ser 15, ojalá que no sea peor, pero ya menos de ese 13 es prácticamente imposible. Y el año más grande fue Alan García con 12 y pico, ¿ok? Pero el acumulado de 3 años de caída de García fue casi 25%, con terrorismo, sin claridad sobre la ruta económica. Entonces, va a ser un golpe muy duro, no vamos a salir fácil, va a tomar mucho tiempo. El nivel de actividad económica pre-COVID no se va a alcanzar hasta por lo menos algún momento del 2022, yo creo inclusive 2023. O sea, el punto bajo, la caída ha sido demasiado fuerte y no debió ser así. Entonces tu salida va a ser bastante más dura de lo que debió ocurrir, pero deberíamos poder salir, siempre y cuando, y ahí viene la parte y la restricción, Rosa María, necesitamos liderazgo, necesitamos un gobierno y un congreso los siguientes 12 meses, 13 meses, que no nos sigan sumiendo en la nebulosa o con iniciativas que son muy peligrosas. Y ojalá y crucemos los dedos
que el gobierno y el Congreso que tengamos del 2021 al 2026 sean, sean autoridades con claridad de propuestas, porque si no, la cosa se complica, ¿no? Ahí sí la cosa se complica. Y ojo que no sabemos cuál va a ser la evolución del virus a nivel mundial, si acaba de haber un segundo golpe, si esto se estabilizó y comienza a subir, o sea, hay mucha incertidumbre. Pero digamos, si suponemos que lo peor, ojalá, no lo sabemos, pero ya quedó atrás, y comenzamos a reabrir y retomar, va a ser una salida dura, pero con cierta claridad y liderazgos, sin meternos cabe, estamos en mejor condición de hacerlo que la mayoría de países. Lo que pasa es que la mayoría de nuestra audiencia es muy joven, pero digamos, yo tenía 23 años en 1989, o 20, no, ya un poco más, 24, pero sobrevivimos. Entonces lo que tenemos que hacer, mucha gente dice, ponte el chip de 1989. ¿Qué hacíamos en 1989? Éramos mil empleos, sumamente adaptativos, como lo es gran parte de la población, ¿eh? Ahora, pero acostumbrados más a una situación dura. Pero, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Para proteger nuestra plata comprábamos dólares, como locos. Uh-huh. ¿Por qué ahora ya no es necesario hacer eso? Es menos necesario porque en ese momento tenías una inflación que en algún momento llegó a ser más de 10.000% al año. Claro. Ahora tenemos estabilidad de precios, entonces no necesitas refugiarte para proteger el valor de tus activos, tus ingresos en otra moneda. Entonces, por eso hay más estabilidad en general. El empleo se va a ir recuperando gradualmente. Como dije, vas a comenzar a ver, y va a ser una interpretación medio esquizofrénica, por decir, el empleo se recuperó en junio, van a decir, wow, claro, de acá para acá, y va a ser claro, y al comienzo va a ser más rápido, después va a ser más lento. Cuando llegues a los niveles de empleo adecuado, etcétera, mira, veremos, depende cómo vaya el mundo, cómo vaya el país, pero te diría que va a ser por lo menos 2023, ¿no? Pero digamos, el fondo ya lo pasamos. Yeah. Ahora la salida va a ser algo más fácil para algunos, algo más dura para otros, pero al final de cuentas es salida. Si no se complica nuevamente con más contagios y cosas por el estilo, ¿no? Y si no nos metemos cabe, y ahí sí repito, no estamos en momentos de experimentos, de iniciativas de Congreso, y esperemos no el 2021 con un gobierno o un Congreso que desarme todo, ¿no? Ojalá que no. Si necesitamos realmente autoridades reformistas con claridad. No todas las reformas son populares, que ese es el problema, muchas veces no les gusta a las autoridades tomar decisiones impopulares en el país. Algunas van a tener que ser impopulares, pero hay que ordenar mejor para que el país tenga mejor capacidad de generar empleo formal, adecuado, para que tenga capacidad de que las empresas tengan mayores perspectivas de crecimiento. Es una agenda de productividad al final, con un apoyo social importante en la transición sobre todo, y de ahí poder salir, ¿no? Claro, eso es básicamente, ¿no? Hay que decir algo, en el 90, con todo el problemón que hubo, con esta famosa devaluación de 400%, al día siguiente había Foncodes, que fue un programa temporal para dar de comer. Acá no ha habido desarrollo de comedores populares porque, claro, la naturaleza del comedor es social, entonces no puedes hacer actividades de socialización. Pero sí habían estrategias de sobrevivencia, que es lo que no estamos viendo acá. Es lo que era mi punto. No hay claridad sobre cuáles son las medidas económicas ahora en la etapa de salida, la inmediata, digamos, los siguientes 6, 12 meses, y después cómo es la convergencia ya desde un punto de vista más macro, fiscal, porque no podemos tener equilibrios tan grandes tanto tiempo, ¿no? Pero no existe, es lo que te decía. Se necesita una política fiscal, una política social ampliada, más grande, más gente a necesitar apoyo. Ok, la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo? A los que les ha caído un segundo bono, gracias que les cayó el segundo bono, pero nunca nadie les dijo si les cayó un segundo, y no saben si les va a caer un tercero. Claro. O sea, y cosas así, eso tendría que estar claro, y sigue sin estar claro ciento y cuántos pico días de 105, no sé cuántos días vamos. 107. Entonces, eso es lo que me refiero, Rosa María, que genera mucha incertidumbre y mucha ansiedad en la gente, mucha angustia, porque no saben cuándo se va a normalizar razonablemente la situación y si van a recibir algún tipo de apoyo que se justifica para grupos más grandes que en el pasado en esta transición, ¿de acuerdo? Y aparentemente
se pretende que sigamos sin saberlo por lo menos 2 meses más, y veremos qué ponen en blanco y negro en ese momento. Entonces, eso no es lo correcto, en mi opinión, no es lo que ha sido y no es lo que debería ser la conducción de la gestión económica del país, ¿no? Así es. Abel, ¿tienes alguna pregunta del público, por favor? Sí, Rosa María, a ver, alguna pregunta de nuestro público. Dice, la formalidad es el 30%, la informalidad el 70%. ¿Cómo podríamos usar este 70% para reactivar nuestra economía? ¿Se puede, es la pregunta? Sí, lo que conversábamos un poquito, en realidad la informalidad, digamos, tiene muchos ángulos negativos, casi la mayoría son negativos, dicho sea de paso. Y no es que la gran mayoría informales sean informales porque quieren, ¿de acuerdo? Muchos es porque tienen que serlo, ¿no? Pero digamos, una de las ventajas que tiene es que es más flexible, es más adaptativa. Entonces, esa destrucción de puestos de trabajo informales, una parte proporcionalmente más importante que la formal va a regresar más rápido, se van a poder trabajar más rápido, justamente en parte porque no tienen tampoco cómo sobrevivir si no lo hacen, ¿de acuerdo? Pero ahí se necesita apoyo del Estado. Va a haber un grupo que es difícil identificar, imagino que ya tras 100 días de cuarentena han podido mejorar sus padrones, porque la informalidad, sobre todo aquellos que no llegan a reconectarse con su actividad productiva, se llega también a través de bonos de hogares, ¿de acuerdo? Porque son una mezcla entre el hogar y la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, un mecanismo de llegada para los que no pueden es a través de los bonos, otra parte es a través de facilidades de liquidez, crediticias, etcétera. Y lo que tendríamos que hacer es, como Estado, creo yo, darles las mejores condiciones para que puedan, porque sabemos que van a salir a la calle y están saliendo en condiciones de protección mejores, ¿no? Por eso te decíamos antes, Rosa María, lo de las mascarillas, etcétera. Ok, yo sé que va a estar en la calle vendiendo, pero ¿por qué no está con mascarillas provistas por el Estado, seguras, etcétera, y que no tiene que estar buscándolas por sí mismo, ¿no? Entonces, son un motor de actividad económica de muy baja productividad, ¿sí? Sabemos que van a salir, tratemos de hacer que sea de la mejor manera, ¿no? Lo más protegidos posibles y con los apoyos del Estado que correspondan mientras se estabilizan. Eso es lo que te diría. Llegar por otros caminos es más duro, ¿de acuerdo? El Reactiva 2 supuestamente iba a bajar las vallas de acceso para que pueda llegar más también ese sector y que lo pueda reenganchar en actividades productivas. Ojalá sea así. Está ahí parado, Reactiva 2 también ahora por temas aparentemente de Contraloría, etcétera. Tampoco llevemos las cosas al otro extremo. He sido crítico de Reactiva, pensando que salga Reactiva 2 con ajustes. Hay que hacer lo que se echa a andar. Se va a echar a andar solo, pero hay que ayudar a que camine más rápido, ¿no? Y con las mejores condiciones posibles. Gracias. En el largo plazo la historia es otra, ¿eh? En el largo plazo es una agenda de productividad, como dije. Sí, Abel. Están pidiendo la opinión del exministro sobre la situación actual de la agroexportación. Si nos podría comentar algo. Sí, la agroexportación, digamos, afortunadamente ha sido uno de los sectores menos afectados. Fue una de las actividades esenciales, entonces realmente no paró. Y por la naturaleza de los productos que exportan, son menos sensibles a choques de demanda, es decir, son menos sensibles a reducción de consumo de los hogares. No digo que no van a sufrir en algunos casos, van a sufrir también, pero comparativamente menos que otros sectores, comparativamente más que toda la cadena de turismo, comparativamente menos que sectores de demanda interna como restaurantes, que ahora se van a reabrir. En julio aparentemente no ha salido todavía el decreto de reapertura fase 3, pero van a abrir de todo lo que se dice con aforos del 40%, muchos no se van a poder sostener con esos aforos. O sea, hay dilemas mucho más complejos en otros sectores que en la agroexportación. Entonces, si alguien está en agroexportación, en realidad está relativamente más seguro. Claro. Esa es una de las críticas que se hicieron. O sea, ¿por qué no se permitió en el mes de abril dejar que la minería funcionara? O sea, todo lo que fuera de exportación, poco intensivo en mano de obra, debió continuar. Como pasó. Y alejado de conos urbanos, ¿no? Además. Así alejado es. de conos urbanos, ciertamente puede haber brotes, pero tienen mayor capacidad de contener. Que es parte de la historia porque el fondo es tan fondo en el caso de Perú. Como dije, es porque no hubo una estrategia articulada, salud, economía, sin arriesgar a la población, pero que permitiese
que ciertas cosas pudiesen seguir caminando, ¿no? Al comienzo, ok, el primer mes quiere ser más duro, pero después comienza a ser la apertura inteligente y se esperó mucho, se cerró, digamos, así, y por eso es que la afectación es mucho más fuerte, ¿no? Y la salida, por tanto, va a ser más dura, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, ahora sí nos podemos ir despidiendo. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. 9:25, muchas gracias a Alonso Segura, profesor universitario, ex ministro de Economía, y esperemos que algún día podamos reunirnos para comentar buenas noticias, ¿no? Pero no son las de ahora, pero lo serán en algún momento. Sí. No, va a ir mejorando, a pocos, pero va a ir mejorando. Gracias, eso sí es verdad. Sí. Gracias, y con toda nuestra audiencia será, bueno, por supuesto, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Rosa María. Cuídense mucho. Gracias al señor Alonso Segura, ex ministro de Economía. Hasta mañana con todos. Muchas gracias. Hasta aquí. A pensar más.